La vigilancia policial en las zonas controladas por los cárteles es un trabajo duro y, en la mayoría de los casos, ingrato. Cada día, los agentes del orden se juegan literalmente la vida en la guerra contra las drogas. Los cárteles de la droga son infamemente violentos y tienen predilección por los ataques de represalia. ¿Qué ocurre entonces con las fuerzas del orden que practican detenciones contra los brutales cárteles de la droga mexicanos? Permítanme hacerles un recorrido por algunos valientes héroes que han detenido a miembros de cárteles y lo que les ocurrió después. Enrique Kiki Camarena. Una de las figuras más conocidas de la guerra contra las drogas en Estados Unidos es el agente especial de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Enrique nació el 26 de julio de 1947 en la pequeña ciudad de Mexicali, cerca de la frontera de México con EEU. En 1956, cuando solo tenía 9 años, su familia se trasladó a Calexico, California, en busca de una vida mejor. Vivió el resto de su infancia en Calexico, hasta que se graduó en el instituto y se alistó en el cuerpo de Marines. Ya entonces, Enrique era conocido por su rectitud. Era un soldado eficiente y fiable, y cumplía las normas a rajatabla. Sirvió en los Marines hasta 1970, cuando fue licenciado. Tras licenciarse, decidió volver a Calexico. Sin embargo, incluso después de sus muchos años de servicio militar, Enrique todavía quería servir, y qué mejor manera de servir que trabajar en el servicio de bomberos. Mientras trabajaba como bombero para la ciudad de Calexico, también asistió al Imperial Valley College, un colegio público de California, donde obtuvo un título de asociado. Más tarde, en 1970, fue transferido al Departamento de Policía de Calexico. Más tarde fue destinado a El Centro, a solo 11 millas de Calexico. Allí trabajó como agente especial en el Grupo Especial de Estupefacientes del Condado de Imperial, o ICNTF. Para entonces, el gobierno estadounidense había empezado a descubrir que tenía entre manos un grave problema de drogas, mucho más complejo de lo que las fuerzas del orden ya establecidas podían manejar. Necesitaba una agencia especializada que pudiera abordar este problema y tener plena jurisdicción sobre los casos relacionados con las drogas, y así se creó en 1973 la Drug Enforcement Administration, también conocida como la DEA. Enrique, que era un apasionado de su trabajo en el ámbito de los estupefacientes, vio en el ingreso en la DEA su oportunidad de marcar una mayor diferencia en la guerra contra las drogas. Además, la DEA buscaba agentes hispanohablantes. Así que Kiki y su hermana Mirna se unieron a la agencia en 1973. Enrique empezó a trabajar como agente especial en la oficina residente de la DEA en Calexico en 1974. En 1977 fue trasladado de nuevo a la oficina de campo de la agencia en Fresno. Su experiencia trabajando encubierto le dio una ventaja que pocos agentes de la nueva agencia tenían. Destacaba en su trabajo. Algo que hacía especial a Enrique era la facilidad con la que se integraba en cualquier situación. Era capaz de obtener información sin levantar sospechas. De hecho, la escritora Elaine Shannon lo había descrito como alguien capaz de adoptar sin esfuerzo el acento puertorriqueño o soltar jerga mexicana, según lo requiriera el papel. También estaba muy comprometido y motivado. Se alineaba muy seriamente con los valores fundamentales de la agencia y era incorruptible. Enrique estaba tan centrado en el servicio y en ayudar a mantener las drogas fuera de las calles, que incluso sus colegas podían sentir su empuje. Todos los que trabajaban con él percibían que realmente quería marcar la diferencia. De hecho, una vez le dijo a su madre: «Aunque solo sea una persona, puedo marcar la diferencia». En 1980, tras 3 años trabajando en Fresno, Enrique fue trasladado a la oficina residente de la DEA en Guadalajara. En aquel momento, Guadalajara estaba experimentando un gran aumento de trabajo, por lo que se necesitaban más agentes allí. La incorporación de Kiki allí fue sin duda una buena noticia. Sin embargo, esta vez había mucho más en juego. Enrique no se trasladaba solo a Guadalajara, sino con su familia, su mujer y sus 3 hijos. Se trasladaba al territorio de uno de los cárteles más brutales y violentos de México en aquel momento, el infame Cártel de Guadalajara. El cártel era famoso por torturar y matar sin piedad a rivales y agentes de la ley. Normalmente, no solo iban a por sus objetivos, sino también a por sus familias. Dado el trabajo que realizaba, existía el riesgo constante de que su familia fuera atacada y asesinada. Si había algo que Kiki valorara más que su trabajo, era su familia. Aún así, había trabajo que hacer. La ley estadounidense restringe la actuación de la DEA en el extranjero. Esto es comprensible, ya que muchos países verían la presencia de la DEA allí como un ataque a su soberanía. Al fin y al cabo, las fuerzas del orden de otros países no operan en EU. Así que, de acuerdo con la enmienda Mansfield, que fue presentada por el senador Mike Mansfield y aprobada por el Congreso en 1975,
Los agentes de la DEA tienen prohibido incluso estar presentes en el lugar de un arresto fuera de EEUU. Sin embargo, hay otras formas en las que la DEA puede operar en países extranjeros. Se trata sobre todo de recopilar información de inteligencia. La información recopilada por la DEA suele enviarse a las fuerzas del orden locales, que pueden decidir si actúan o no en consecuencia. Esto significaba que la DEA tenía que estar en contacto con las fuerzas de seguridad locales y mantener una buena relación con ellas. El trabajo de Enrique Camarena en Guadalajara consistía en recabar información. Enrique había recibido información de un informante sobre la presencia de una plantación de 200 acres, conocida como Rancho Buffalo, en la que se cultivaban estupefacientes. La plantación supuestamente generaba hasta $8.000 millones anuales y era propiedad de Juan José Esparragosa Moreno, miembro del cártel de Guadalajara. En agosto de 1982, Enrique encontró la ubicación de la plantación. Lo confirmó sobrevolándola 2 veces. Cuando estuvo seguro de toda la información que había reunido, informó a las autoridades mexicanas, que allanaron y destruyeron la plantación un mes después. Fue el mayor descubrimiento de una plantación en ese momento. Secuestro y asesinato de Kiki. El 7 de febrero de 1985, Kiki Camarena fue secuestrado por miembros del cártel de Guadalajara. Durante un periodo de 30 horas, fue torturado y luego asesinado. Era obvio que lo mataron por su papel en la represión de la plantación. Sin embargo, ahí no acabó todo. Su muerte desencadenó una persecución sin cuartel por parte de los gobiernos estadounidense y mexicano, que se saldó con la detención y condena de 3 líderes del cártel de Guadalajara. La investigación estadounidense del asesinato de Enrique condujo también a la detención y enjuiciamiento de otros 10 miembros del cártel. Kiki Camarena recibió a título póstumo el premio de honor del administrador de la DEA, que es el máximo galardón que puede conceder la agencia. Además, una escuela, una biblioteca y una calle de Calexico llevan su nombre. Sigue siendo uno de los mejores agentes de la DEA y un héroe para mucha gente. Mike Vigil. No hay otra forma de decir esto. Michael Vigil es un tipo duro. De verdad lo es, y tiene antecedentes que lo demuestran. En un trabajo en el que cometer el más simple error podía costarte la vida a ti y a los tuyos. No solo tenías que ser extremadamente duro y audaz, sino también muy meticuloso. Mike Vigil tenía ambas cualidades en exceso. Mike fue jefe de operaciones internacionales de la DEA. A lo largo de sus 31 años de carrera, se convirtió en uno de los agentes más condecorados de la agencia. Fue responsable de numerosas operaciones multinacionales en 36 países. Sin embargo, Mike Vigil, como la mayoría de la gente, empezó poco a poco. El héroe de Española nacido en la ciudad de Española, en Nuevo México, en 1951, Mike había deseado desde muy joven dedicarse a la aplicación de la ley. De niño, estaba obsesionado con programas de televisión policíacos como Dragnet, FBI y Los Intocables, que habían despertado su interés por la lucha contra el crimen. Con los años, este interés no decayó y llegó a la certeza de que quería dedicarse él mismo a la lucha contra el crimen. Ingresó en la Academia de la DEA en Washington, D.C. en 1973, tras graduarse en la Universidad Estatal de Nuevo México a los 22 años. Al convertirse en agente de pleno derecho, su trabajo era uno de los más difíciles que cualquier agente de la ley tenía que asumir: infiltrarse en los cárteles de la droga de América Latina y hacerse pasar por un narcotraficante mexicano. Muchas cosas podían salir mal muy rápidamente. Si alguna vez se descubría su tapadera, poco podía hacer el gobierno estadounidense para salvarle la vida. La mayor parte del tiempo estaba solo y tenía que tomar decisiones importantes en fracciones de segundo. Mantener a salvo a su familia era otra de las cosas que tenía que hacer. Sin embargo, de alguna manera, Mike se las arregló para conseguirlo, y además con elegancia. Era muy eficiente, y gracias a la increíble cantidad de información que proporcionó, ayudó a encerrar a muchos miembros de cárteles. Su trabajo también permitió a la DEA y a otras fuerzas del orden conocer el funcionamiento interno de los cárteles. Durante su tiempo sobre el terreno, Mike vivió muchas experiencias. Algunas de sus experiencias más locas han quedado documentadas en los libros que ha escrito. Una de ellas fue en Sonora, en los años 70, cuando, estando de incógnito y en una reunión con 2 narcotraficantes, fue atacado. Los traficantes trabajaban para el líder del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero. Era la misma persona bajo cuyo liderazgo fue torturado y asesinado Enrique Camarena en 1985. Mientras Mike esperaba para intercambiar el dinero falso con los traficantes por 3 toneladas de marihuana, un agente federal mexicano que le acompañaba se puso nervioso y apuntó con su pistola a uno de los narcotraficantes, descubriendo la tapadera de Vigil.
Esto dio lugar a un tiroteo en el que murió el agente federal mexicano y Mickey recibió un disparo. Afortunadamente, el traficante falló y él pudo disparar al atacante 2 veces en el pecho. Segundos después, los demás agentes federales mexicanos, que se habían apostado alrededor del edificio, entraron en tromba, detuvieron al segundo narcotraficante y se incautaron de la droga que llevaba. Pero, de alguna manera, ni siquiera eso fue lo más loco de la carrera de Mickey. Había contado que en los años 80 se sentaba junto al capo del cártel de Medellín, Pablo Escobar, en los partidos de fútbol. Fue mientras reunía información sobre él. Quizá uno de los momentos culminantes de su carrera fue cuando detuvo a un traficante hondureño llamado Juan Ramón Mata Ballesteros. Juan Ramón era uno de los responsables del secuestro de Enrique Kiki Camarena. Sí, el mismo Enrique Camarena del que hablamos antes. Cuando Juan estaba siendo detenido, se ofreció a sobornar a Mike con $3,5 millones a cambio de que le dejara escapar. Mike rechazó el trato y procedió a la detención, una prueba de su fortaleza de carácter. Tras décadas sobre el terreno, acabó convirtiéndose en jefe de las oficinas internacionales de la DEA, donde ha participado en misiones de alto nivel dirigidas contra algunos de los miembros más peligrosos de los cárteles de toda Latinoamérica. Tras su jubilación, se convirtió en agente especial a cargo de la oficina de la DEA en San Diego. Después decidió trabajar para una consultora privada en Washington, D.C., donde reside. Ahora, a sus 73 años, sigue recibiendo información de sus contactos en los lugares en los que trabajó. Su trabajo afectó bastante a su vida personal. Siempre le preocupó que el trabajo interfiriera en su vida personal. Por eso, aunque se casó a los 41 años, no ha tenido hijos. Explicó que fue uno de los sacrificios que tuvo que hacer para poder realizar su trabajo con eficacia. Si hubiera tenido familia, dijo, no habría estado disponible para ellos a causa del trabajo. A pesar de ello, Mike Vigil es considerado un héroe por muchos y ahora vive sus años dorados, sabiendo que con el buen trabajo que realizó a lo largo de los años, se ha encerrado a mucha gente mala. Ha recibido numerosos honores nacionales e internacionales, entre ellos el nombramiento de general honorario por el gobierno de Afganistán y la entrega de la llave de la ciudad de Shanghái por parte de China. También recibió un sable de almirante de manos del expresidente de la República Dominicana, Hipólito Mejía. Robert Mazur es otro héroe de las fuerzas del orden que se infiltró con éxito en los cárteles de México y América Latina. Sirvió durante 27 años como agente especial federal para el IRS, el Servicio de Aduanas y la Administración para el Control de Drogas. Sin embargo, a pesar de lo impresionante de su carrera, se convirtió en la leyenda que es ahora cuando, durante 5 años, se infiltró en el mundo de los cárteles disfrazado de blanqueador de dinero bajo el nombre de Bob Musella. Robert pensó que, para acabar con los cárteles, los gobiernos no solo tenían que seguir las drogas, sino, lo que es más importante, seguir también el dinero, y eso es exactamente lo que hizo con Bob Musella. Su misión consistía en acceder lo más profundamente posible a las operaciones de los cárteles y, a continuación, averiguar cómo se movían y distribuían las ingentes cantidades de dinero que estos ganaban. Los sistemas utilizados por los cárteles eran muy organizados y sofisticados, y Robert iba a averiguar cómo lo hacían. Infiltrarse como Bob Musella. Robert trabajó muy duro y meticulosamente en la creación del personaje perfecto. Bajo ninguna circunstancia Bob Musella podría caer bajo sospecha. El fracaso sería muy malo. Por eso, cada detalle del personaje de Bob tenía que ser perfecto. Además, Bob tenía que ser alguien en quien los señores del crimen pudieran confiar. Eso era muy importante. Si algo parecía raro en él, se irían y él se quedaría sin nada. Así que él y su equipo crearon toda una vida y una carrera como Musella, trabajando en un negocio de intermediación hipotecaria con sede en Florida, pero con asiento en la Bolsa de Nueva York. Al ser un notorio blanqueador de dinero, atrajo a todo tipo de delincuentes. Robert interpretó muy bien su papel. Incluso en el paranoico mundo del crimen, consiguió ganarse la confianza de sus muchos clientes y pronto empezó a enterarse de todas las formas en que almacenaban sus riquezas mal habidas. Tenía razón. Seguir el dinero le reportaba dividendos. Para vender aún más su carácter, gastaba mucho dinero en agasallar a sus clientes. Los invitaba a cenar a los restaurantes más caros y los llevaba a los clubes más exclusivos. Los llevaba en avión con su dinero, para sus clientes. Bob Musella era el único banquero corrupto en el que podían confiar, que era exactamente lo que el personaje tenía que ser. Robert mismo había dicho sobre Bob Musella: mi papel era aparecer ante el cartel como un blanqueador de dinero creíble. Bueno, para hacer eso, tenía que estar incrustado en negocios reales. Así que, durante 18 meses, montamos la operación encubierta. Utilicé informantes y empresarios interesados para entrar en negocios reales. Así,
Cuando me reuní con el cártel, sabían que había una empresa de inversiones. Les llevé hasta ella. Robert descubrió que el dinero con el que trataban los delincuentes se movía mucho, a través de varias empresas o cuentas en paraísos fiscales, en distintos lugares, para evitar que se siguiera su rastro hasta los narcotraficantes. Es una táctica conocida como estratificación, y el cártel de Medellín lo hacían mucho. Por ejemplo, Robert se enteró, a través de Alcaíno, de que el cártel utilizaba una planta de envasado de anchoas de Buenos Aires para transportar cocaína. Llenaban unas latas con anchoas y otras con cocaína y las equilibraban con lingotes de plomo y arena para que pesasen exactamente lo mismo que las latas de anchoas. Había otras formas en que el cártel movía sus estupefacientes, pero eso palidece en comparación con lo que Robert aprendió a continuación. Resulta que el cártel trabajaba con el Bank of Credit and Commerce International, BCCI, un banco con sede en Luxemburgo y sucursales en más de 70 países. El BCCI ayudaba a blanquear el dinero del cartel. Se sabía que el BCCI tenía cuentas de narcotraficantes, terroristas, banqueros corruptos y otras personas que querían ocultar dinero. Básicamente, si podían pagar, el BCCI estaba ahí para ellos. Esto era bastante preocupante y tenía el potencial de crecer aún más. El dinero que se movía estaba manchado de sangre y podía utilizarse para patrocinar aún más violencia y maldad. Había que hacer algo para detenerlos y había que hacerlo rápido. Durante 2 años, Robert reunió todas las pruebas y rastreó todo lo que pudo sobre las actividades delictivas, tanto del cártel como del BCCI. Cuando estuvo seguro de que había reunido lo suficiente para encerrar a muchos de esos malos durante mucho tiempo, finalmente dio el golpe. Fingió un compromiso e invitó a muchos de sus socios a una despedida de soltero. Debido al vínculo que había creado con ellos, muchos de sus invitados decidieron acudir a la cita. Lo que no sabían, sin embargo, era que todo era una gran trampa. Todos los invitados fueron introducidos en town cars, pensando que se dirigían a una despedida de soltero, pero en lugar de eso, estaban bajo arresto. Fue una gran redada en la que se incautaron más de 3.100 libras de cocaína. También supuso más de 600 millones de dólares en multas y decomisos. Lo mejor fue que también provocó la quiebra del BCCI, que en aquel momento era el 7º mayor banco privado del mundo. La redada tuvo tal repercusión que Robert pronto recibió una recompensa de $500,000 por su cabeza. Tras años trabajando de incógnito, Robert Masur se retiró de su trabajo como agente federal y ahora es presidente de Chase & Associates, una agencia de evaluación bancaria y de riesgos para empresas públicas y bufetes de abogados. También es presidente de KIC Solutions Inc., una empresa que ofrece servicios de ponencia, peritaje y consultoría en todo el mundo. También sigue diseñando y presentando planes de estudios para agentes de las fuerzas de seguridad federales, estatales y locales en todo Estados Unidos y el Caribe. Ha publicado un libro titulado The Infiltrator, My Secret Life Inside the Dirty Banks Behind Pablo Escobar's Medellín Cartel, en el que comparte detalles sobre su vida como agente encubierto. Guy Stanton. Sin embargo, la DEA y la Oficina de Aduanas estadounidense no son las únicas agencias que se han implicado en la lucha contra las drogas. El Reino Unido también es fuerte en la lucha antidroga. La HM Customs ha estado a la vanguardia en este objetivo, y uno de sus agentes más conocidos, que se infiltró con éxito en múltiples cárteles y bandas, es el habilidoso Guy Stanton. Bueno, en realidad, su nombre no es Guy Stanton, sino el nombre encubierto que utilizó durante su tiempo sobre el terreno. En realidad, nadie sabe quién es Guy. Su identidad está rodeada de misterio para protegerle a él y a los que le rodean. Sin embargo, aunque la verdadera identidad de Guy es desconocida, el trabajo que realizó para librar a las calles de las drogas sí que es real y esencial. El trabajo de Guy dependía en gran medida de que se ganara la confianza de estos cárteles y, al igual que Bob Musella, su personaje tenía que encajar muy bien en el papel. Guy tenía que parecer y actuar como tal. Para los delincuentes con los que trataba, Guy era un transportista muy bueno, que les ayudaba a transportar sus estupefacientes a donde ellos querían. Utilizando la flota de barcos que poseía, transportaba contenedores de droga desde puertos y aeropuertos. Sin embargo, para casi todos los que conocían la verdadera identidad de Guy, no era más que un aburrido agente de la Oficina de Aduanas. Ni siquiera su familia tenía idea de la cantidad de trabajo peligroso en el que Guy estaba involucrado. Para hacer aún más creíble su personaje, tenía que lidiar y evadir y evitar constantemente a la policía del Reino Unido y al servicio de aduanas. Si las cosas siempre iban demasiado bien, levantaría muchas sospechas entre sus clientes. También tenía que crear una personalidad acorde.
Se le veía como un gran derrochador, el tipo de hombre que vestía trajes de diseño de Hugo Boss y un reloj Rolex de 175.000 libras. El tipo de hombre que gastaba tanto que American Express tuvo que darle su tarjeta de crédito ultra exclusiva. Guy formaba parte de un equipo de infiltrados que, en su mayoría, se encargaban de dar información de inteligencia y señalar objetivos y lugares importantes. Pero, en su mayor parte, tenía que trabajar solo. Durante meses, tenía que separarse de su familia, amigos y de cualquier otra persona, y estar completamente atrincherado en el mundo criminal. Como ocurre con casi todos los agentes encubiertos, lo que más le preocupaba era que descubrieran su tapadera. Su trabajo y su vida podían correr un grave peligro si alguna vez ocurría. Afortunadamente, Guy pasó toda una década encubierto sin que se descubriera su tapadera. Además, consiguió ganarse la confianza de algunos de los delincuentes más peligrosos del mundo, logrando infiltrarse no solo en bandas londinenses, sino también en cárteles de Afganistán, México y Sudamérica. Con la información que reunió, Guy consiguió muchas detenciones, al tiempo que se mantenía totalmente alejado de los focos. Incluso llegó a infiltrarse en el cártel de Medellín de Pablo Escobar. Accedió al cártel de Medellín a través de uno de sus informantes, un hombre llamado Keravnos. Guy había conocido a Keravnos mientras trabajaba en un caso anterior. La información que le proporcionó había ayudado a encerrar a muchos traficantes de drogas. Guy conoció a Vittorio, primo de Pablo Escobar y miembro de alto nivel del cártel. Vittorio llevó a Guy, con los ojos vendados, a un almacén repleto de dinero. Quería que Guy le ayudara a introducir todo ese dinero en el sistema bancario. Tras esa primera interacción, los dos se hicieron muy amigos, y Vittorio incluso aceptó un teléfono por satélite de Stanton para facilitar la comunicación. Esta relación proporcionaría información de inteligencia que condujo a la incautación de un gran cargamento de cocaína oculto en un cargamento de pulpa de fruta en un barco en Brasil. Era importante que el chivatazo nunca fuera atribuido a Guy. Si había algo que no quería, era el riesgo de un ataque de represalia por parte del cártel de Medellín. Afortunadamente no fue así. Sin embargo, la misión más loca de Guy ocurrió mientras trabajaba con un hombre llamado William. William era un surinamés de 35 años que quería que Guy le ayudara a trasladar un gran cargamento de cocaína de Belém a Holanda. Guy reservó una suite en un hotel elegante y pidió champán caro para su primer encuentro. Quería dar la impresión de ser el tipo de persona a la que no le importaba derrochar con sus clientes. Normalmente funcionaba con los clientes de Guy y parecía que también funcionaría con William. Volvieron a encontrarse en un aparcamiento público, esta vez con el equipo de William para ultimar los detalles del trato. Después de todo, era mucho trabajo mover 750 kilos de cocaína. Sin embargo, las cosas se torcieron cuando un tercer equipo de 2 personas llegó en coche y empezó a dispararles. Afortunadamente, la policía los salvó y William y su equipo fueron detenidos. Guy salió con vida y la información que proporcionó fue suficiente para que se incautaran de las drogas. William y su equipo fueron a juicio y Guy testificó contra William y sus cómplices disfrazado. Era irreconocible para los delincuentes. Sin embargo, como todo lo bueno, Guy Stanton también tenía que desaparecer. Después de toda una década, lo volvieron a traer. Había tenido una buena carrera y había servido al público. Y cuanto más tiempo permaneciera en el mundo criminal, más probabilidades había de que lo descubrieran. Afirmó que, aunque estaba orgulloso de ser un agente infiltrado, su identidad encubierta había adquirido demasiada notoriedad y todo tenía que acabar. Sigue viviendo en el Reino Unido, en paradero desconocido, e incluso ha escrito un libro titulado El traidor. La Brigada de Extranjeros Criminales. El Escuadrón de Extranjeros Criminales, más conocido como el Escuadrón Crim, tenía en sus manos quizás uno de los trabajos más aterradores, incluso entre las fuerzas del orden que se enfrentaban a la violencia de los cárteles. Este trabajo consistía en perseguir y abatir a los sicarios y asesinos de los cárteles. Ni que decir tiene que no es precisamente el trabajo más atractivo que existe. Los cárteles no se andan con bromas a la hora de proteger sus intereses y hacen todo lo posible para conseguirlo. Ir a por sus secuaces es una forma garantizada de que pongan una recompensa por tu cabeza, pero los valientes hombres de la Brigada Crim lo hacían todos los días de todos modos. El trabajo que hacían era tan arriesgado que no podían, y siguen sin poder, utilizar sus nombres oficiales cuando estaban sobre el terreno o hablaban con periodistas de su época en la brigada para proteger sus identidades. Si los cárteles supieran quiénes son, sin duda irían a por ellos. La principal amenaza a la que tuvo que enfrentarse la Brigada de Extranjería Criminal fue la organización Arellano Félix, conocida como AFO. Desde los años 90 hasta mediados de los 2000, la AFO dirigió Tijuana, México.
Su afición por la violencia era muy conocida. Mataba a casi todo el mundo, desde agentes de policía, grupos rivales e incluso civiles inocentes que se cruzaban en su camino. Para la AFO, sin embargo, matar no era suficiente. Cocinaban la carne de sus rivales en neumáticos en llamas y entregaban cadáveres por centenares a un hombre llamado El Pete. A continuación, El Pete disolvía los cadáveres en trozos de estofado y vertía los restos líquidos por un desagüe, sin dejar apenas rastro del crimen. La AFO parecía estar encantada con la forma violenta en que operaba, y durante muchos años siguió así, hasta la aparición de la Brigada Krim. Juntos, este equipo de 6 personas consiguió algo asombroso. Buscaron y detuvieron a más de 300 delincuentes en solo 5 años, haciendo que las ciudades fronterizas entre Estados Unidos y México fueran mucho más seguras para los ciudadanos. No se trata en absoluto de una tarea fácil, y los agentes se esfuerzan al máximo para detener a los delincuentes. Por las noches, e incluso los fines de semana, la brigada no ceja en su empeño y busca e identifica constantemente a sus objetivos. Creen que se puede encontrar a cualquiera si se sabe dónde buscar. También son expertos en tecnología y utilizan Internet y otros recursos. Realizaban vigilancias y seguían a sospechosos durante horas, incluso cuando oficialmente no estaban de servicio. El equipo es básicamente una máquina de buscar esbirros, muy eficiente y en constante funcionamiento. Otra parte positiva de la Brigada Krim que la hacía destacar es que mientras otras fuerzas del orden como la DEA y el FBI se peleaban entre sí por la jurisdicción y el control de los casos, la Brigada Krim no tenía ningún problema al respecto y estaba dispuesta a trabajar y colaborar con casi cualquiera que pudiera ayudar, ya fuera la policía local, la policía estatal o cualquier otra agencia antidroga. Con el tipo de trabajo que hacían, las alianzas les beneficiaban más que los constantes desacuerdos. El grupo consiguió incorporar a Furcio, cuyo verdadero nombre era Andrés Ramos Castillo. Furcio dirigía una cuadrilla de sicarios que cazaban a los Palillos, otro grupo violento que operaba en Tijuana. Los Palillos eran sicarios que se habían vuelto contra la AFO y habían dejado un reguero de cadáveres a su paso. El grupo también fue responsable en gran medida de la detención de El Teo, uno de los principales ejecutores de la AFO, que había matado entre 60 y 70 policías en solo 2 años. Durante su reinado del terror, las calles eran extremadamente inseguras, ya que era famoso por su insaciable sed de sangre. Todos los días cometía todo tipo de atrocidades, colgaba cadáveres de los puentes, decapitaba a los policías y disponía sus cuerpos formando su apodo, 3L. Cortar los dedos a cualquiera que no le cayera bien. Sus bandas secuestraban a inocentes en las calles y los torturaban para sacar dinero a sus familias. Era especialmente conocido por secuestrar a personas, pedir rescates a sus familias y matarlas incluso cuando éstas pagaban el rescate exigido. El Teo era impredecible y cada día causaba dolor y angustia a muchas familias. Sin embargo, ni siquiera el Teo era demasiado para la brigada. La Brigada Krim recibía constantemente llamadas de otros organismos que necesitaban su ayuda para dar caza a sus objetivos. Por ejemplo, en 2009, Dave Contreras, jefe del equipo de supresión de bandas del Departamento de Policía de San Diego, solicitó la ayuda de la Brigada Krim para la Operación Estampida, una operación masiva de desmantelamiento de los Southeast Locos, una banda local. Su trabajo consistía en cazar y rastrear a los asesinos durante meses, para luego embolsarlos horas antes de un asesinato. Por sus años de servicio, la brigada rara vez recibía muchos elogios, y eso era algo que les parecía bien. Les interesaba más hacer un buen trabajo que recibir honores y elogios nacionales. Sin embargo, recibieron una forma de honor que les pareció muy importante de la propia U.S. Customs and Border Protection. Fundó una escuela de 1 semana de duración sobre tácticas del Escuadrón Krim. Denominada Academia SIG, se convirtió en un curso obligatorio para los nuevos investigadores de la Patrulla de Fronteras en San Diego. Se enseñaba de todo, desde cómo reunir información de inteligencia hasta vigilancia móvil, que era algo que no se enseñaba ni se utilizaba exactamente en la CBP hasta que apareció la Brigada Krim. Cambió para siempre la forma de operar de la CBP. En 2010, la Brigada Krim se unió a una unidad más grande, el Equipo de Represión de Delitos Fronterizos. El equipo original que había llevado a Furcio y el Teo ante la justicia con el tiempo se trasladó a otras agencias como el FBI y la DEA, pero el increíble trabajo que estos hombres hicieron sigue vivo a través de la CBP y siguen siendo héroes sin los cuales muchos más criminales estarían en las calles. Los antiguos miembros de la brigada aún se ven de vez en cuando y comparten recuerdos de su época y de todos los momentos emocionantes que vivieron sobre el terreno. Espero que hayas disfrutado viendo este vídeo. Si lo has hecho, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartirlo. Y si quieres ver otro vídeo fascinante como este,
haz clic en una de las recomendaciones que aparecen en tu pantalla ahora mismo.